no sé, lo único que me llega es mirar hacia arriba y decir, nos equivocamos. Hemos hecho algo mal y tenemos que arrepentirnos al respecto. Estimada y amada gente de YouTube, bienvenidos sean por aquí una semana más. Hoy vamos a estar hablando acerca de Génesis 1 al 2, Moisés 2 al 3 y Abraham 4 al 5. Vamos a aprender lecciones sobre la creación, la planificación y también lecciones importantes sobre nuestro progreso. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, solo mencionar o recordarte que el miércoles 29 de diciembre, en punto de las 7 p.m. hora de México, vamos a estar transmitiendo en vivo en este canal, contestando preguntas, interactuando un poquito con ustedes. La verdad es para terminar el ciclo, empezar este nuevo ciclo de aprendizaje y espero verles por allá. Entonces, miércoles 29 en punto de las 7 p.m. hora México. Otra cosa a recordar es que el jueves 30, es decir, al día siguiente, en punto de las 10 de la mañana, se estará emitiendo o publicando la plática que tuve con Rodrigo Borgel en el podcast de Santos en el canal de Central del Libro de Mormón, jueves 10 de la mañana, hora de México. Así que los veo por allá en esos dos eventos. Si gustas asistir, estás más que invitado y me encantaría mucho verte por allá. Muy bien, una vez hablado de estos pequeños y breves anuncios, cierto, los miércoles es donde vamos a estar retomando, perdón, ahí se me fue, el día miércoles es cuando vamos a estar retomando los programas de 3 semillas, programa en el que analizamos los discursos de la conferencia general. Entonces, a partir del primer miércoles de enero vamos a estar ya emitiendo semanalmente el programa para los que estén interesados y nada más. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Hay muchos temas muy interesantes el día de hoy. No, estoy emocionado, perdón. Ok, empecemos hablando de la Madre Celestial. El libro de Abraham hace una diferencia muy interesante en el relato de la creación que lo distingue de Génesis y de Moisés. Todos los 3 libros juntos nos relatan la historia de la creación. Sin embargo, el libro de Abraham introduce un tema muy interesante al hablar de dioses. No habla de que Dios creó, Dios hizo, Dios organizó, Dios dijo, sino más bien dice los dioses hicieron, los dioses planearon, los dioses ordenaron, los dioses crearon. Entonces está hablando en plural siempre. Yo quiero hablar aquí un poquito de este tema. Si nosotros nos ponemos a preguntarnos un poquito, ¿por qué entonces el libro de Abraham habla en plural? ¿Por qué habla de pluralidad de dioses? Y es cierto que en cierto sentido, creo que era John Taylor el que hablaba de que muchos seres exaltados o de alta posición en la vida anterior estaban involucrados en el proceso de la creación, tales como el Padre Celestial, Jesucristo y varios de los profetas de las dispensaciones, ¿no? Incluso decía Adán, Moisés, Abraham, Enoch, incluso mencionaba a José Smith, decía, no me sorprendería que varios de estos estuvieran involucrados en la creación. Sin embargo, quiero retomar el asunto y darle otro enfoque a esta enseñanza o este principio de pluralidad de dioses o involucrados en la creación. Si nosotros leemos a José Smith en Enseñanzas del Profeta José Smith, página 462 a la 463, encontramos el siguiente relato de parte de José Smith, quien les recuerdo que tomó clases de hebreo y estaba familiarizándose mucho para entender mejor las escrituras en ese respecto del idioma, ¿no? Él escribe, en una ocasión le pregunté a un erudito judío, si el idioma hebreo nos obliga a dar interpretación plural a todas las palabras que terminan con heim, ¿por qué no interpretar el primer Elohim en plural? Él me contestó, esa es la regla, salvo en contadas excepciones, pero en ese caso echaría a perder la Biblia. Eso es lo que le respondió el erudito judío. José Smith le dice, oye, las terminaciones him o heim o como sea que se pronuncien en hebreo indican plural. Es como cuando yo te digo a ti un mouse un color o varios colores. Nosotros agregamos la S en español para hablar de pluralidad. En el hebreo se agrega el heim o him al final. Entonces José Smith le dice a este erudito judío, oye, pues Elohim debería ser dioses, no Dios. ¿Por qué lo interpretamos? Y el judío le dice, sí, está bien, es la regla regularmente, pero si lo interpretamos así, arruinaría la Biblia al hablar tal vez de una pluralidad de dioses. José Smith continúa escribiendo. El judío admitió que yo tenía razón. Vine aquí para investigar estas cosas precisamente como las creo. Escuchad y juzgad por vosotros mismos. Y si vais de aquí satisfechos, muy bien. Desde
desde el principio, la Biblia muestra que hay una pluralidad de dioses y nadie tiene el poder para refutarlo. Es un tema importantísimo que estoy tratando aquí. La palabra Elohim debería entenderse en la acepción plural. Dioses en todo el libro. Fíjate qué interesante. José Smith nos dice, cuando nosotros leemos Elohim, lo que deberíamos interpretar es dioses. Y José Smith no nos dice solo en el relato de la creación, nos dice en toda la Biblia. Toda la Biblia debería interpretarse el término Elohim como dioses. Y entonces eso se vuelve muy interesante de aprender. Ahora, ya les conté, espero no estarme equivocando porque se me olvidó meter la cita aquí en el guión, pero me parece que es John Taylor, que viene en este manual del Antiguo de la Perla de Gran Precio de Instituto para el alumno, el manual, donde explica que a él no le sorprendería eso, que varios otros profetas junto con Adán, Enoc, Moisés, Noé, incluso José Smith participaran de la parte de la creación. Regularmente como miembros de la iglesia tenemos más claro que tal vez Dios el Padre participó de la creación, Jesucristo como su hijo y también Adán, y que estuvieron involucrados en ese proceso, Adán como en calidad de Miguel, ¿no? Pero poco estamos más acostumbrados a esta parte de tal vez otros profetas que participaron dentro de este proceso. Y aquí yo quiero mencionar otro enfoque, porque Elohim, entonces estamos hablando de pluralidad y ahí se vuelve muy interesante porque ahí puede entrar este tema que quería hablar desde el inicio, el tema de la Madre Celestial. Qué interesante que el título para hablar de la figura presidente de la eternidad sea un término que involucre pluralidad. Algunas personas han argumentado que ese término es plural porque justamente estamos hablando de una deidad que se compone de dos, porque hombre y mujer se allegan y son uno, ¿cierto? Pero siguen siendo individuos, aunque son uno, pero eso es justo lo que reflejaría el término Elohim, porque hablaría de pluralidad al mismo tiempo que estás hablando de uno solo, y entonces muchas personas que he llegado a ver dentro de la iglesia hablan de que el término tendría que ver justamente de referirnos tanto al Padre Celestial como a la Madre Celestial, y por eso es dioses, porque no es un dios, sino son dos dioses actuando como uno, como dirían las escrituras que nosotros debemos de hacer, a llegarnos el hombre a la mujer y llegar a ser una carne, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos este concepto en mente, quiero hablar un poquito más acerca de la Madre Celestial. El presidente, sí, actualmente es presidente en funciones del Quórum de los 12, el Elder M. Russell Ballard, enseñó: somos parte de un plan divino diseñado por padres celestiales que nos aman. Fíjate eso. El Elder Ballard no solo menciona el plan diseñado por nuestro Padre Celestial. No. Él dice plan diseñado por padres celestiales. Podríamos tal vez cambiar esa palabra por Elohim, y entonces tendría una idea de pluralidad, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante esto. Siempre estamos acostumbrados a decir, el plan fue preparado por nuestro Padre Celestial, pero aquí el Elder Ballard dice, el plan fue diseñado por padres celestiales. Y esto lo puedes encontrar en el ensayo de la iglesia sobre la Madre Celestial. Si tú lo buscas, lo puedes leer. Ahí viene esa cita del Elder Ballard en la página de la iglesia. En un artículo llamado The Vision Beautiful en el Improvement Era, que era una revista para, haz de cuenta como la Liaona para jóvenes, pero de hace algunos años, de hecho fue el ejemplar de abril de 1920, dice lo siguiente: Susana John Gates, una líder prominente de la iglesia, escribió en 1920 que las visiones y enseñanzas de José revelaban la verdad de que la Madre Divina está lado a lado con el Padre Divino. Entonces, ¿qué dice esta persona? Claramente José Smith nos dejaba ver en lo que él revelaba e instruía que el Padre Celestial y la Madre Celestial van hombro a hombro, están lado a lado con él. Entonces tenemos tres cosas que aquí empiezan a ser muy interesantes. Uno, el libro de Abraham habla de dioses en plural, que ya vimos que se puede interpretar como diferentes figuras exaltadas. Sin embargo, por más importantes que serían esas personas en la vida preterrenal, eso no implicaría que fueran dioses necesariamente. O sí, bueno, ya cada quien puede opinar lo que sea. Pero cuando hablamos de pluralidad de dioses, entonces podemos tener esta otra interpretación que tendría que ver con Padre y Madre Celestial. Como dice el Elder Ballard, un plan diseñado por padres celestiales, no solo por el Padre, por padres celestiales. Y después aprendemos, o por lo menos nos deja ver esta hermana, dice José Smith claramente, dejaba vernos que el Padre y la Madre estaban trabajando lado a lado. Si nosotros avanzamos un poquito en los documentos que tengo aquí que compartir al respecto, Harold B. Lee
en un discurso o en un artículo en la revista de la Sociedad de Socorro en 1964, el artículo llamado La influencia y responsabilidad de la mujer, dijo: olvidamos que tenemos un Padre Celestial y una Madre Celestial que están aún más preocupados probablemente que nuestro Padre y nuestra Madre terrenal, y que las influencias del más allá están trabajando constantemente para tratar de ayudarnos cuando hacemos todo lo posible. Esto es muy interesante. Dice: nuestro Padre Celestial, nuestra Madre Celestial, se nos olvida que es probable que estén mucho más preocupados por nosotros que nuestros padres y madres terrenales. Esto es interesante a mí de aprender, porque si lo ponemos en si nos ponemos a tal vez hacer la equivalencia celestial desde lo terrenal, nosotros pensaremos, bueno, mi papá, mi mamá me aman, ¿no? Hay este amor de hogar, etcétera, están interesados en mi bienestar, desean lo mejor para mí. Y entonces podríamos pensar en el amor de una madre. Muchas veces he escuchado decir eso, ¿no? El amor más parecido al del Padre Celestial aquí en la tierra es el amor de una madre por su hijo. No se menciona, al menos en mi experiencia en la iglesia, no se menciona mucho el amor del Padre terrenal, ¿no? Sino el de una madre por sus hijos. Y si pensamos en este sentido, la equivalencia terrenal haciéndola hacia lo celestial, pensamos en si el Padre terrenal se preocupa por nosotros, si la madre terrenal un poco, tal vez con mayor interés o dedicación, si podemos decirlo en algunos aspectos, entonces digo, cuán interesante sería pensar que nuestro Padre Celestial, con todo el amor que nos tiene, cuánto interés y amor también tendrá la Madre Celestial por nosotros. ¿Sabes? Haciendo la comparación, papá y mamá terrenal nos aman, pero regularmente vemos algo distinguido y especial del amor materno, ¿cierto? Si pasamos esa equivalencia a lo celestial, como Harold Billy nos estaba invitando a hacerlo aquí, si lo pasamos a lo celestial, entonces diremos, wow, qué interesante. El amor del Padre Celestial es profundo, pero también seguramente el amor de una Madre Celestial debe ser especial, distinguido y sumamente profundo. ¿Tiene sentido? Entonces me parece muy interesante que esta sea la visión que nos plantea aquí Harold Billy, quien llegó a ser profeta de la iglesia. Olvidamos que tenemos un Padre y una Madre Celestial que se preocupan más. Piensa en cómo se puede preocupar tu papá o tu mamá por ti. Bueno, Padre y Madre Celestial mucho más se preocupan por ti. Ahora, en este proceso creo que es muy importante aclarar que en muchas ocasiones parece que se ha dejado de lado o se ha olvidado un poco esta parte de la figura materna en los cielos. Y muchas veces en nuestra adoración simplemente vamos a decir que creemos y adoramos al Padre Celestial y a Jesucristo, lo cual no sé cómo lo perciban ustedes, pero creo que tal vez se ha dejado de lado cierta parte importante de la adoración, la que también va dirigida a la Madre Celestial. Y aquí va algo interesantísimo, porque claro que podríamos decir, oye, pero es que el Padre Celestial no podríamos desplazar su lugar y entiendo, ¿no? O sea, la idea aquí que estoy planteando no es que se supla al Padre Celestial con la Madre Celestial, sino más bien que se le dé su lugar apropiado en nuestra propia adoración y relación con la divinidad. Y aquí quiero leer una cita del presidente Roger Clarkson en el Millennial Star, que por cierto, para quien no sepa, el Millennial Star era un periódico, es como la Liaona, pero de los 1900 y 1800, ¿vale? Entonces, en el Millennial Star, que era un periódico corrido por la iglesia, en septiembre 29 de septiembre de 1910, hay un artículo que se llama Nuestra Madre en el Cielo, que es justamente esta persona, Roger Clarkson, y aquí dice lo siguiente: no se le resta de nuestra adoración al Padre Eterno cuando adoramos a nuestra Madre Eterna. Y, a ver, es que esta idea es larga, quiero decirlo otra vez. No se le resta a nuestro Padre Celestial la adoración cuando adoramos a nuestra Madre, más de lo que se disminuye el amor que tenemos por nuestros padres terrenales, el incluir a nuestras madres terrenales en nuestros afectos. O sea, él dice, así como el amar a tu madre no hace que dejes de amar a tu papá terrenal, en la cuestión celestial no le restas adoración al Padre Celestial cuando adoras a la Madre Celestial. Eso es lo que dijo. Y es muy interesante porque a veces llegamos a tratar el tema como de no, es que si adoramos a la Madre Celestial se le resta adoración al Padre Celestial. Y aquí él dice no. Así como Harold Billy nos decía, compara lo terrenal a lo celestial, aquí tenemos que hacer lo mismo. El hecho de que ames, respetes y rindas honor y adoración, no en el sentido de
alabanza, sino más bien de respeto y admiración hacia tu madre terrenal, no le resta admiración, amor, respeto y profundo amor a tu padre, ¿cierto? Y él dice, es lo mismo en cuestiones celestiales, el hecho de que tú le des su lugar, su adoración y su amor a la Madre Celestial no le resta amor, adoración ni espacio al Padre Celestial. Y ahora esto es muy interesante, ¿no? Quiero que pienses un poquito en eso, del lugar que a veces... No sé si decir ha perdido o no le hemos dado. Creo que podemos ponernos a pensar un poquito en esto, en qué tanto realmente incluimos. Si ya aprendimos que la adoración a la Madre Celestial no resta al Padre Celestial, la adoración, entonces, ¿dónde queda nuestra adoración hacia la Madre Celestial? Porque si estamos hablando de que estuvieron involucrados dioses en plural en la creación, y ya el Elder Ballard nos enseñó que el plan fue diseñado por padres celestiales, entonces, vamos a ver, el crédito del plan no es solo del Padre Celestial, es de ambos, de lo que podríamos determinar en cierto sentido Elohim, la pluralidad de esta unión entre él y ella, ¿sabes? Y entonces, quiero que pienses un poquito en este aspecto. Va a ver, la mayoría de personas que ven este canal son mujeres. La mayoría de dichas mujeres son mayores de 45 años. Ahora, independientemente de si tú tienes más de 45 años y eres mamá, o más bien planeas ser mamá en algún punto y eres menor, o como sea tu circunstancia, creo que ponernos en el lugar tal vez que ha tenido que enfrentar la Madre Celestial en los últimos años o cientos de años, creo que puede ser bastante ilustrativo. Si nosotros pensamos, y digo, yo no tengo hijos, pero creo que podemos empatizar con este ejemplo que voy a poner ahora. Uno como madre o una como madre, ¿imaginas cómo sería el ser desplazado un poco de la memoria de tus hijos? El ser un poco olvidado por tus hijos, ser olvidada por tus hijos. El que la comunicación con tus hijos cese, por ejemplo. Mientras que la comunicación, el respeto, la admiración, el amor, la comunicación hacia el padre es plenamente fuerte. ¿Cómo te sentirías como madre? Desplazada plenamente. Y no creo que sería un sentimiento bonito. No creo que ninguna madre disfrutaría de ver cómo sus hijos tienen una buena relación con el padre mientras se están olvidando de ella. Creo que a ninguna madre le gustaría ser olvidada por sus hijos. Creo que a ninguna madre le gustaría eso. Entonces, creo que en nuestro afán de crecer en amor hacia el Padre Celestial, su plan o el plan de ellos, ahora el Elder Ballard nos enseña, creo que desplazamos un poquito la figura materna. Y en eso creo que hemos cometido un error. Pero fíjate esto, todos hemos cometido ese error. O aquí va la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que testificaste del Padre Celestial y de Jesucristo en el púlpito o en una reunión, etcétera? Contrasta eso con cuándo fue la última vez que testificaste de la Madre Celestial. Tal vez nunca en tu vida lo has hecho. Y a veces, tal vez tú siendo madre, sabes que sería terrible ser desplazada y olvidada por tus hijos. Pero aún así tal vez hemos hecho ese error. Tal vez la hemos desplazado de nuestra adoración. Tal vez la hemos olvidado un poco. Ahora, ¿cómo se puede incluir a la Madre Celestial en nuestra adoración? Porque, ojo aquí, yo no te estoy diciendo que a partir de ahora ores a la Madre Celestial. Yo no soy la persona autorizada para hacer ese cambio o implementación de prácticas en la iglesia. Esa no es mi autoridad, es la autoridad del profeta y a su momento la revelación y así como hemos visto, el proceso de cambios en la iglesia se da a través de ese orden. No podemos, o yo no puedo venirte a decir aquí, ¿sabes qué? Para comunicarte con la Madre Celestial empieza a orarle a la Madre Celestial. No, eso sería apostasía porque yo no tengo las llaves para hacer eso. Yo no tengo la autoridad para cambiar prácticas en la iglesia. Lo que sí puedo hacer es decirte en qué maneras podemos incluir a la Madre Celestial en la adoración. Si tú te das cuenta, a veces en los discursos de la conferencia general se nos ha enseñado que vamos a la capilla para adorar al Padre Celestial. Entonces, cuando estás en la reunión sacramental, no significa que le estás orando al Padre Celestial, sino estás viniendo a la reunión sacramental para conocer más al Padre Celestial y allegarte más a Él. Ahora, fíjate qué interesante si aplicamos esto mismo a los atributos de la Madre Celestial. Vengo a la capilla para aprender de mis padres celestiales. Vengo a la capilla para acercarme a mis padres celestiales, para entender mejor su plan de mis padres celestiales. Pero fíjate eso, ya está incluido, ya se incluyó a la dualidad, a esta parte plural de dioses, ¿sabes? Ya no estamos hablando solo de la parte varón.
o de la parte masculina, sino también de la femenina. Y no necesariamente estamos orándole a la Madre Celestial, pero si estamos incluyendo nuestra búsqueda de la divinidad, estamos incluyendo en nuestra búsqueda de la divinidad el llegar a conocer más a nuestra Madre Celestial. ¿Tiene sentido? Ahora, lo mismo puede pasar a la hora de testificar. ¿Sabes cuántas veces has testificado? Nuestro Padre Celestial creó un plan para nosotros. Tal vez ahora nuestro vocabulario puede cambiar a decir nuestros padres celestiales crearon un plan para nosotros. Recientemente estudiamos la proclamación para la familia y hablábamos de esa. Bueno, en la proclamación de la familia trae esa verdad poderosa, ¿verdad? Dice, somos hijos de un padre y madre celestial. Si nosotros pensamos un poquito también de las cosas que analizamos en ese video, hablábamos un poquito de cómo como iglesia estamos fomentando y haciendo esfuerzos para darle el espacio, o más bien más espacio, más voz, más voto, más peso al lado femenino dentro de la iglesia. Ya hablábamos de todos estos iniciativas para darle a la mujer más espacio en las reuniones, más voz en las reuniones y más voto en las reuniones. Y bueno, eso es lo que nos explicaba el Elder Oaks. Si nosotros pensamos en ese movimiento en el que estamos tratando de hacer que la mujer tenga su lugar en la iglesia, nosotros no podemos hacer eso sin empezar a poner en su lugar a la mujer más importante de la eternidad. No podemos darle el espacio a la mujer en el plano terrenal si no empezamos haciéndolo en el plano celestial. Y dándole a la Madre Celestial el lugar que es suyo y que tal vez no lo hemos reconocido, no lo hemos visto, no lo hemos admirado, no nos hemos percatado de que está olvidado. En lo personal, hace unos meses que fue que me topé con este tema que me pareció bastante interesante, me topé con estas citas y ahora en la lección, cuando yo estaba leyendo a Abraham y leyendo los dioses hicieron, ¿sabes qué? Me imaginaba simplemente un matrimonio trabajando junto, ¿sabes? Trabajando en unidad. Padre y Madre Celestial trabajando juntos, diseñando un plan para sus hijos y preparando todo. Son un equipo. Recuerda, la proclamación dice eso, son un equipo. Y yo creo que el Padre y la Madre Celestial son un equipo. Así que mientras yo leía esta semana el libro de Abraham, me imaginaba todas estas cosas. Podía vislumbrar esa unidad celestial que tienen nuestros padres. Y como parte de mi esfuerzo por apreciar más lo que no solo mi Padre Celestial ha hecho por mí, sino también mi Madre Celestial ha hecho por mí, yo personalmente una de mis metas de año nuevo es enfocarme en incluir a la Madre Celestial en mi adoración por medio de estas pequeñas cosas. Testificar de la divinidad de nuestros padres celestiales. Testificar del amor que nuestro Padre y Madre Celestial nos tienen. Incluir a la figura femenina dentro de nuestro testimonio, dentro de nuestra adoración, no necesariamente tiene que ver con orarle a la Madre Celestial, sino incluirla en nuestro testimonio, incluirla en nuestro agradecimiento. ¿Sabes? Por ejemplo, tú incluyes a Jesucristo en tus oraciones y no quiere decir que le ores a Jesucristo. Muchas veces he escuchado decir, Padre Celestial, gracias por tener a un Salvador, gracias por tu Hijo Jesucristo. ¿Cuándo agradeciste por tener una Madre Celestial? Este tipo de preguntas es la que nos hace dar cuenta cómo le hemos tremendamente olvidado. Y perdón, pero creo que cuando vemos todo este tipo de cosas, a mí, no sé, lo único que me llega es mirar hacia arriba y decir, nos equivocamos. Hemos hecho algo mal y tenemos que arrepentirnos al respecto. Porque no hemos dado su lugar a una persona a un ser tan importante en nuestra vida y en nuestra eternidad. Es nuestra madre. Es nuestra madre. El Elder Dallin H. Oaks enseñó en un mensaje de la Ensign de mayo de 1995, un discurso llamado Apostasía y Restauración, y esto fue lo que dijo. Nuestra teología comienza con los padres celestiales. Nuestra máxima aspiración es ser como ellos. Creo que si nosotros tenemos esta percepción más amplia y completa del plan de salvación creado por padres celestiales, y si nosotros entendemos esto que dice el Elder Oaks sobre que el inicio de nuestra teología comienza ¿con qué? Con padres celestiales. No con un amoroso Padre Celestial, sino con un Padre y una Madre Celestial amorosos.
Es mi invitación este día que no desplacemos la figura tan importante de la Madre Celestial en nuestra adoración. Y repito, no estoy diciendo que le ores a la Madre Celestial. Yo no tengo la autoridad para hacer eso. Y pues no sé si algún día se haga o no. Pero lo que sí te puedo decir es que se incluye cuando se menciona, se tiene presente, se testifica, se expresa gratitud, se expresa amor, se vive amor por dicha persona. Y creo que es importante, si es que los dioses, como menciona el libro de Abraham, crearon esto, planearon esto, nos enviaron aquí, nos aman y se preocupan por nosotros, creo que es importante darle su lugar a ambos padres, Padre Celestial y Madre Celestial, y no dejar a uno o al otro arrumbado, olvidado, o simplemente no tan apreciado como el otro. Creo que como nuestros padres, el dar adoración a uno no le resta adoración al otro. El darle amor a uno no le resta amor al otro. Si vamos, y esto es lo que dice también el elder, perdón, ya no acabé la cita del elder anterior, el presidente Clauson. Él dice, honramos a la mujer cuando reconocemos la divinidad de su prototipo eterno. Una de las maneras más significativas en nuestra teología de honrar a la mujer es reconocer ese prototipo eterno de feminidad, Ya ni sé cómo se dice eso. Tiene sentido del lado femenino. Tenemos un prototipo masculino, tenemos un prototipo femenino, prototipo eterno, dice aquí. Y me gusta muchísimo eso. Es mi invitación que no olvidemos a aquel ser, la Madre Celestial, que ha dado tanto por nosotros, que nos ama tan profundamente como el Padre Celestial, que ha diseñado el plan tanto como el Padre Celestial, que han trabajado hombro a hombro por nosotros. Y creo que no es justo, no es amoroso, no es caritativo y no es cristiano el desplazar la figura femenina de nuestra adoración. Creo en padres celestiales que son amorosos y creo que abundaremos en el conocimiento de la divinidad a medida que nos acerquemos a nuestro Padre y a nuestra Madre Celestial. Bien, pasemos al siguiente tema. Cuando nosotros llegamos al libro de Moisés, esto fue parte del libro de Abraham, donde habla de la creación y los dioses, y es súper interesante pensar en el Padre y la Madre Celestial trabajando juntos por nuestro bien. Es súper dulce, por favor. Durante la semana disfruta de esa parte de ver cómo Padre y Madre Celestial trabajaban juntos para ti, que tienes seres bondadosos trabajando para ti, queriendo tu bienestar, no solo un padre, sino también una madre, ¿sabes? Y eso es súper rico de saber. Perdón, ya no me voy a extender más en este tema, que me gusta mucho. Avanzamos un poquito a Moisés 3.5. Donde llegamos a Moisés 3.5 es algo muy interesante, está hablando de la creación, etc. Y dice lo siguiente la escritura: yo, Dios el Señor, creé espiritualmente todas las cosas de las que he hablado antes de que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. Aquí hay un tema interesantísimo. Entonces, antes de ser creadas físicamente las cosas, dice Dios, de todo esto que te he hablado, antes de crearlo físicamente, yo lo creé espiritualmente. Y regularmente tú y yo sabemos que nosotros, antes de tener un cuerpo físico, pues éramos un cuerpo espiritual, ¿no? Nuestro espíritu tiene un cuerpo, una forma. Vamos a ver, todo es materia. No existe la materia inmaterial, decía José Smith, ¿no? Los espíritus también son materia, pero son más refinados, de manera que el ojo no lo puede percibir. Entonces, nosotros teníamos una forma espiritual, nosotros tenemos una forma física y regularmente tenemos esa noción en la cuestión de la vida preterrenal. Sin embargo, en este versículo el Señor aclara que eso no solo es el caso con los seres humanos, sino con todo lo que Él estaba diciendo. Cree espiritualmente todas las cosas de las que he hablado. Léete todo el capítulo de Moisés 3, Moisés 2 y Moisés 3, y de todas esas cosas que Él habla que ha creado, Él las creó antes espiritualmente. Y eso es muy interesante de pensar. Tenía, por así decirlo, sus hijos espirituales, pero también tenía la creación espiritual. ¿Cómo fue? Si lo fue armando uno a uno, si cada animal tiene su espíritu individual y todos estaban creados desde ese momento, no tengo idea, no lo dice la escritura, pero lo que sí sabemos es que antes de crearlo físicamente estaba hecho espiritualmente. Y ahora quiero hablar un poquito acerca de eso, porque nosotros leemos en el relato de la creación y Dios vio, o los dioses vieron que eran bueno, y entonces se pasan a la siguiente parte de la creación. Crean esto y los dioses vieron que era bueno y se pasan a lo que sigue. Entonces, a veces llegamos a creer, pues lo construían, decían, pues quedó bien, vamos a lo que sigue. Funciona bien, vamos a lo que sigue. Sin embargo, no era de a ver si salía bien. Ellos tenían un plan de antemano, no era de ir viendo como, salió bien, pues va, lo que sigue, ¿no?
Ellos tenían un plan de cómo querían crear todo y cómo iban a crearlo etapa por etapa. Lo que iban evaluando era que también salía el plan de acuerdo a lo que habían creado espiritualmente y ahora estaban creando físicamente. Tiene sentido, pero no era algo de que iban haciendo en la marcha y decir, ¿qué hacemos? Unos arbolitos, a ver, haz unos... No. No era de a ver qué hacemos. Ellos tenían un plan de antemano y todo lo habían creado espiritualmente antes. Y esto nos lleva a un punto muy interesante que creo que podemos aplicar mucho en este sentido en nuestra vida. Quiero hablar acerca de las metas, los planes y cómo nosotros, así como siguiendo el ejemplo de nuestros padres celestiales, podemos crear una maqueta de lo que queremos en el plano físico, de lo que queremos para nuestra vida, para nuestra familia y cómo esos planes nos pueden llevar a ejecutar y a finalmente decir, ¿era bueno o es bueno? ¿Tiene sentido? Ahora, vamos a leer una cita de Predicad mi Evangelio, que es un manual que me gusta mucho, cómo habla acerca de las metas, los planes y cómo ese proceso nos puede llevar a cumplir con nuestros objetivos. Dice Predicad mi Evangelio, que es un manual misional, en la página 145. Las metas claras y el planeamiento cuidadoso les será de ayuda para lograr lo que el Señor espera de usted. Eso es muy interesante. Entonces, las metas y los planes son una herramienta. ¿Para qué? Para lograr lo que Dios espera de nosotros. Qué interesante. ¿Quieres lograr lo que Dios espera de ti? Bueno, las metas y los planes son una herramienta muy eficiente para que lo logres. ¿En qué sentido y cómo funcionan las metas y los planes? Mira, Predicad mi Evangelio en la página 156 dice lo siguiente: las metas reflejan los deseos de nuestro corazón y nuestra visión de lo que podemos lograr. ¡Qué interesante! Pregunta, ¿tú tienes metas? Si las tienes, quiero decirte que las metas son un reflejo de lo que tú deseas y de lo que ves que puedes llegar a ser. Ahora, eso puede ser una evaluación también para nosotros. ¿Tengo metas? Tal vez no las tengo. Pregunta entonces, ¿tengo un deseo de llegar a hacer algo? ¿Quiero llegar a algún lugar? ¿Quiero convertirme en algo o una versión de mí? O, por otro lado, ¿creo que puedo? Porque las metas reflejan estas dos cosas, el deseo y la visión. Tiene sentido, deseo de lo que quiero y visión de lo que puedo. Entonces, creo que aquí nosotros podemos evaluar en este sentido si yo tengo metas, y justamente es un mensaje excelente para iniciar el año. Las metas reflejan lo que yo quiero y por otra parte lo que yo creo que puedo lograr. Si nosotros trabajamos con esa parte, creo que entonces podremos ver, o si nosotros nos cuestionamos qué metas tenemos, creo que logramos ver un análisis de qué queremos y qué realmente creemos de nosotros mismos. Tal vez no creemos tanto en nosotros mismos, tal vez exageramos un poquito nuestra visión de nosotros mismos. Las metas son un indicador de esto mismo. A veces no. A través de las metas y los planes, dice Predicad mi Evangelio, nuestras esperanzas se transforman en acción. Entonces, es justamente a través de, tal vez nosotros soñamos con algo, creemos que queremos lograr algo, pero es justo a través de las metas y los planes que esos sueños aterrizan en tierra y empiezan a funcionar. Yo puedo tener un proyecto de, me encantaría hacer esto, me encantaría, sí, ¿ya tienes una meta? ¿Ya tienes un plan? Bueno, no estás aterrizándolo. El sueño sigue ahí en las nubes y está bonito, digo. Pero si lo aterrizas y lo vuelves tangible y finalmente lo vas a lograr, necesitas transformarlo en acción. Y las metas y los planes te ayudan a hacer eso. Fijar metas y hacer planes son actos de fe. Termina Predicad mi Evangelio en este párrafo que me encanta. Fijar metas, hacer planes son actos de fe. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de la diferencia entre metas y planes. La meta es el objetivo y el plan es el cómo vamos a llegar ahí. Creo que cada uno tiene que ir distinguiendo la diferencia entre planes y metas. Por ejemplo, tal vez la meta sea bajar de peso. El plan sea, voy a hacer ejercicio o voy a tener una dieta más balanceada. O sabes que voy a ir con el nutriólogo el primer mes del año. Ahí está. Tienes meta, tienes un plan o la primera faceta del plan, ¿cierto? También podrías hacerlo un poquito diferente si nosotros vamos unos pasos atrás. Tal vez la meta es ir con el nutriólogo en este sentido y entonces tal vez el plan sería, ¿sabes qué? La primera semana de enero vamos a estar dándole una llamada. Tiene sentido, puedes recorrer en el aspecto lo que visualizas como meta y lo que visualizas como plan.
creo que a la hora de que fijamos metas y planes es importante tener la distinción entre eso. Muchas veces hablamos del plan como si fuera meta y de la meta como si fuera plan. Y es que pueden ser intercambiables, pero es importante ver la diferencia al respecto. Por ejemplo, la meta de llegar a ser tal vez una persona más espiritual, ponle tú ahí, una persona que conoce más las escrituras. Ok, esa puede ser la meta. O también puede ser el plan, porque si nosotros tuviéramos la meta de acercarnos más al Padre Celestial o a la Madre Celestial o a nuestros Padres Celestiales y al Salvador, nosotros podríamos poner el plan de leer las Escrituras. Y leer las Escrituras todos los días sería el plan, no la meta, porque la meta final de lo que estoy haciendo es acercarme a mis Padres Celestiales. En cambio, podría ser al revés. Tal vez podríamos decir que la meta es leer todos los días las Escrituras y el plan es hacerlo tan pronto como regrese del trabajo. ¿Ves cómo puedes intercalarte? La meta puede ser el plan y el plan puede ser la meta. Creo que en ese aspecto, lo primero que debemos preguntarnos es qué queremos lograr. Como dice Predicad mi Evangelio, las metas deben reflejar lo que tú deseas. Entonces, al fijar metas para este año, creo que lo primero que debemos preguntarnos es qué deseamos de nosotros mismos, qué queremos llegar a ser durante este año. Y si yo hablo de quiero adquirir, parecerme más al Salvador, hablando de metas espirituales, entonces tal vez digo, ok, ¿qué puedo hacer? Y ahí viene la parte del plan. Ya tengo una meta, quiero llegar a ser más como el Salvador. ¿Qué puedo hacer este año para llegar a ser más como el Salvador? Y tal vez incluirá el aprender o tal vez, ¿sabes qué? Voy a leer un versículo de la vida del Salvador una vez a la semana y lo voy a memorizar. Y esa es parte del plan. No es la meta el solo memorizar versículos y ya está. Tiene una meta más profunda que es llegar a ser como el Salvador. Entonces creo que a medida que nos vamos preguntando, ¿este es el plan o esta es la meta? O de esto que quiero tengo un propósito más profundo, podemos entender mejor la estructura de nuestros planes y nuestras metas, y esto se construye en un acto de fe para llegar a ser una mejor persona o lo que tú quieras llegar a ser de ti, ¿vale? Ahora quiero hablar un poquito. Claro, Predicad mi Evangelio en la página 156 dice, las metas que se consideren con detenimiento le brindarán una clara dirección. Creo que es súper importante esto. Nosotros debemos darnos cuenta de eso. Si nosotros dedicamos tiempo a pensar, a estudiar, a meditar, a considerar con detenimiento nuestras metas, estas van a brindarnos claridad. Y creo que eso es algo que todos queremos. Un poquito más de claridad en nuestra vida. Bueno, toma tiempo durante este inicio de año de pensar, oye, ¿qué quiero hacer? Y creo que nosotros no solo debemos pensar el qué quiero hacer, sino también el por qué lo quiero. ¿Tiene sentido? Y después entonces trazar un plan al respecto. Es importante que nosotros tracemos objetivos antes de planes, y esto es algo de lo que trataba de explicar hace rato. Si nosotros pensamos primero en el plan, por ejemplo, es que quiero leer las escrituras todos los días. Ok, ¿para qué? Para acercarme más a Dios. Bueno, entonces la meta real es acercarte más a Dios. El plan es por medio del estudio de las escrituras, pero el objetivo real está ahí atrás, ¿sabes? Atrás de esa parte. A veces pensamos que fijamos una meta cuando en realidad es un plan. Y fijamos voy a ir a la iglesia todos los domingos. Ok, sé que puede ser una meta porque lo puedes palomear. Sin embargo, el para qué, cuando te preguntas el para qué, te ayudas a encontrar el propósito y la verdadera meta. Y eso es muy importante porque aquí viene la siguiente parte. Las metas y los planes no siempre salen como los planeamos. Vamos a ver, los padres celestiales, te digo, estoy esforzándome por incluir la dualidad aquí. Nuestros padres celestiales tenían planes. Nosotros no somos dioses. Va a haber planes que simplemente no nos van a salir, va a haber metas que simplemente no vamos a cumplir, porque es parte de la mortalidad el no tener todas esas cosas palomeadas siempre. Y quiero hablar aquí un poquito de qué pasa cuando entonces tengo mis planes, porque siempre, no sé si siempre, no sé si a ti, pero regularmente tenemos propósitos o planes de año nuevo y finalmente es como, llega un año más y este año sí, y este año sí, y tenemos muchos años diciendo este año ahora sí. Quiero hablar un poquito de qué pasa cuando los planes no salen o las metas no salen como lo planeábamos o esperábamos. Te quiero compartir 2 enseñanzas importantes para mí en mi vida de mi presidente de misión. Mi presidente de misión nos daba un consejo siempre. Nos decía, ustedes deben de planear con exactitud y ejecutar con flexibilidad.
Esta fue una lección muy importante porque fíjate, aquí Predicad mi Evangelio nos decía, las metas que se analicen o se consideren con cuidado, con detenimiento, pueden brindar claridad. Los planes que se vean con detenimiento también brindan mucha claridad. Sin embargo, a mayor detalle que le demos a nuestros planes, muchas veces aumenta el marco de probabilidad de que no sea como lo queremos, porque simplemente las cosas en esta vida no son como siempre las queremos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Nuestros planes van a verse afectados y nuestras metas también en base a nuestras circunstancias. Y entonces es por eso que es importante. Planea con exactitud, ejecuta con flexibilidad. Cuando nosotros, tal vez al regresar de la misión, al empezar una nueva etapa en nuestra vida, al empezar un matrimonio, al empezar un cambio de carrera o algún punto en tu vida, al empezar un nuevo ciclo como un año nuevo, muchas veces tenemos estas expectativas, estas esperanzas, estas metas, pero olvidamos que es importante este factor. Ejecuta con flexibilidad. La vida necesita de adaptaciones constantes en nuestro enfoque y en nuestro trabajo. El Salvador demostró esa flexibilidad. Cuando recuerdas, estando entre los nefitas, él dijo, tengo que irme. Y luego volteó a ver y los vio afligidos y dijo, ¿saben qué? Vengan, tráiganme a los enfermos. Él ya se iba cuando tomó el tiempo de detenerse y decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar un rato más. Tenía planeado con exactitud, ejecutó con flexibilidad. Porque muchas veces la vida de las personas necesita la bendición de nuestra flexibilidad. Y muchas veces nuestra propia vida necesita la bendición de nuestra flexibilidad. Ahora, otra cosa que también es importante que aprendí de mi presidente de misión. Él nos hablaba, y vamos a ver, en la misión tienes algunos indicadores clave, algunos números, etc. Y aquí yo voy a cambiar la palabra números por la palabra metas, ¿vale? Para que pueda aplicar más a todos. Él decía, las metas no indican el éxito que tenemos, sino la dirección en la que nos dirigimos. ¿Qué se refiere esto? Muchas veces las metas van a ser, no posibles de alcanzar en el corto plazo, en el mediano plazo o en el plazo que nosotros habíamos pensado. Eso no indica que tú fracasaste. Lo que indican tus metas es la dirección en la que estás avanzando. ¿Recuerdas que el Elder Renlund decía, al Padre Celestial no le importa tanto el dónde estás ni el dónde has estado, le importa más el hacia dónde estás caminando? No le importa tanto la velocidad, sino la dirección en la que caminas, nos enseñaba él. Y entonces lo que yo quiero replantearte aquí, un ejemplo sencillo, que tal vez todos los que vemos este canal o estamos aquí en esta comunidad tenemos la meta de llegar a ser como Jesucristo. Eso no lo vas a lograr en esta vida. Van a pasar 20, 30, 40, 70, 100 años y no vas a lograrlo. ¿Quiere decir eso que eres tú o soy yo un fracaso? No. La meta y el cómo estés hoy respecto a ella no necesariamente implica el éxito o fracaso, sino más bien la dirección en la que estás avanzando. ¿Tiene sentido? Entonces, creo que es muy importante a la hora de saber que las metas a veces no las alcanzamos, los planes no son como siempre queremos. No es tanto, porque mira, eso de que no alcances el objetivo muchas veces tiene que ver con las circunstancias. Entonces, piénsalo como un barco. Las olas que te han impedido llegar ahora a tu destino no implican que fracasaste. Lo importante es si el barco sigue yendo hacia el destino que se había fijado. ¿Tiene sentido? Entonces, recuerda eso siempre, por favor. Las metas no indican los logros que tengas, sino más bien la dirección en la que caminas, ¿vale? Y ahora, una última cosa que me pareció súper interesante y que quiero compartirte, que amplía un poco más esta lección en el libro de Abraham. Si tú te das cuenta en el libro de Abraham, bueno, en los relatos de la creación de Génesis, de Moisés, iba a decir Mateo, de Moisés, nos van hablando de que y Dios vio que era bueno. Y dice eso muchas veces, ¿cierto? Si tú fijas mucho la atención, que es lo que yo hice esta semana, fui leyendo versículo 1 de Génesis, 1 de Moisés, versículo 1 de Abraham, versículo 2 de Génesis, versículo 2 de Moisés, versículo 2 de Abraham. Y así me fui los dos capítulos. Y algo que noté que me pareció muy interesante es que el libro de Abraham, en varias ocasiones en donde Génesis y Moisés dice, y los dioses vieron que era bueno, el libro de Abraham tiene otra frase y te lo quiero mostrar un poquito aquí en algunos versículos que señalé. Si nosotros vamos a Abraham, capítulo 4, el versículo 9 dice, y los dioses vieron que se les obedecía. Entonces, en lugar de decir, y los dioses vieron que era bueno, dice, y los dioses vieron que se les obedecía, versículo 10, pero no solo ahí, al final del versículo 12 también. Y los dioses vieron que se les obedecía.
Al final del versículo 21 también. Y los dioses vieron que se les obedecía y que su plan era bueno. Versículo 25 al final también. Y los dioses vieron que obedecían. Entonces es muy interesante esto, en principio, porque podrías tal vez hacer toda una lección acerca del bien y la obediencia, pero la lección que yo quiero enfocar ahorita aterriza en cuestión de los planes y de ser pacientes cuando las cosas no salen como las queríamos o las habíamos planeado. Fíjate mucho en lo que dice el versículo 18. Después de haber hablado de parte de la creación, el libro de Abraham dice: y los dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordenado hasta que obedecieron. Y los dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordenado hasta que se les obedeció. Hasta que las cosas obedecieron. Si es que aquí lo enfocamos a las cosas, tal vez si lo interpretamos más como en cuestión del templo, de que había otras personas ejecutando la acción, entonces tendrá otro significado, pero aquí yo lo quiero dejar en simplemente ellos esperaron o vigilaron hasta que hubo obediencia y las cosas salieron como ellos deseaban. Fíjate qué interesante principio. Nuestros padres celestiales, hubo un tiempo de espera, viendo o vigilando hasta que la cosa funcionó como ellos querían que funcionara, como ellos habían planeado que funcionara. Hasta que ellos vieron que el funcionamiento de eso fue apropiado. Entonces, aún nuestros padres celestiales, con toda la perfección y todo el poder y todo lo que son y tienen, también a la hora de ejecutar sus planes, tienen un tiempo de espera. Qué interesante versículo, porque esto refleja, y mira, tú podrás interpretarlo de mil y un maneras, pero por lo menos para mí lo que refleja es que Dios no chasquea y aparecen cosas. Nuestros padres celestiales no chasquean y se aparecen cosas. Hay un periodo de espera en lo que se ejecuta el plan a como ellos lo habían visualizado en primer lugar. Entonces, si nuestros padres celestiales tienen muchas veces que tomar tiempo de observar para que las cosas sucedan con el tiempo como ellos esperan, ¿cuánto más tú y yo vamos a tener que esperar con paciencia a que los planes, las circunstancias, las metas lleguen al punto donde nos gustaría que estuvieran? Muchas de esas metas tal vez no se logren en esta vida. Tenemos la meta de llegar a ser como Cristo. Esa es una de las metas tal vez más especiales para todos nosotros. No la vamos a hacer en esta vida. Vamos a tener que vigilar estas cosas hasta que cumplan su función adecuada, hasta que la obediencia esté implementada. Al menos si tomamos las frases del libro de Abraham. La lección aquí que quiero dejar para ti: los dioses, nuestros padres celestiales, planean, no sacan las cosas ahí a cómo va. Y esto es una frase muy interesante que a mí me gusta del elder Lawrence C. Corbridge. Él dice: lo que van a llegar a hacer por decisión es mucho más grande y mejor de lo que llegas a hacer por casualidad. Parecido a lo que el elder Anderson enseñaba de la fe. La fe no es por casualidad, es por elección. ¿Qué aprendemos? Que cuando nosotros planificamos como los dioses, nuestros padres celestiales nos han enseñado aquí, nosotros logramos llegar a hacer lo que queremos. En lugar de, pues llegué a hacer esto por casualidad y mira, pues digo, no será feo, seguramente será muy bonito, pero lo que puedes llegar a hacer por tu decisión, ejerciendo tu albedrío, va a ser mejor. ¿Tiene sentido? Quiero dejarte con esa idea. Tienes que ejercer tu albedrío para planificar la clase de persona que llegas a ser. Muchas veces ese proceso tarda, y cuando los planes no salgan como lo queremos, recordar 2 lecciones. 1, hay que planificar de manera específica y ejecutar con flexibilidad. 2, hay que recordar que las metas no reflejan nuestro éxito, sino nuestra dirección. Y 3, nuestros padres celestiales nos enseñaron que a la hora de ejecutar los planes incluso hay que pasar por un periodo de observación y de espera. Espero que todo esto tenga sentido a medida que te acercas a una época y a un momento en el que hacemos planes, hacemos metas y seguimos el ejemplo de nuestros padres celestiales en este respecto. Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a los últimos 2 temas de esta sesión. Solo un tema de aclaración o de cosa que me pareció interesante son los elementos para crear la vida. Muchas veces hemos aprendido que se necesita un cuerpo y un espíritu juntos y eso es el alma del hombre, dice Doctrina y Convenios. Sin embargo, para crear vida
hay algo que me llama mucho la atención que el libro de Abraham nos deja ver aquí. El libro de Abraham dice, en el capítulo 5, versículo 7, y los dioses formaron al hombre del polvo de la tierra y tomaron su espíritu, esto es el espíritu del hombre, y lo pusieron dentro de él. Y tú y yo diríamos, bueno, pues ya está vivo. No. Y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. Entonces es interesante porque aquí vemos 3 elementos necesarios para que tú y yo estemos vivos como almas vivientes que somos ahora. 1 es el espíritu, 2 es el cuerpo, pero 3, el que muchas veces olvidamos, el aliento de vida que Dios nos da. Este es muy interesante. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? No tengo idea, la verdad, no sé. Pero lo que me gusta muchísimo de esta escritura es que aclara estos 3 elementos necesarios para la vida. No solo es el cuerpo y el espíritu y ya está. Hay algo que Dios hace, un aliento de vida que Él nos da. Y tal vez podríamos hablar del sustento de vida que todos los días nos da, que se podría simbolizar, ¿no? Lo que necesitamos a Dios todos los días para vivir. Pero quiero dejar eso claro, que me gusta mucho el libro de Abraham. 3 elementos necesarios para la vida: el cuerpo, el espíritu y el aliento de vida que da Dios. Pasando al siguiente tema, quiero hablar un poquito de todas las historias sobre la creación. Creo que es muy importante. Ya habíamos hablado el video anterior que simplemente hay cosas en la Biblia que no necesariamente tienen que ser literales todo el tiempo. Que cada quien también tendrá su propia opinión al respecto y eso es muy respetable. Sin embargo, creo que sí es importante hablar de esta apertura que debemos de tener, a entender que no siempre debemos creer que todo es literal. Que si se creó en este orden las cosas, que si se hizo en cierto periodo de tiempo, no necesariamente tiene que ser literal. Todo lo descrito en la Biblia y todo lo que vamos a leer a lo largo del año. Una de las cosas que a mí me parecen más significativas en el relato de la creación, que no fue literal, es la creación de Adán y Eva. O al menos la creación de Eva, más respectivamente hablando. Nosotros, la historia tradicional es que se hace dormir a Adán, se saca una costilla y de esa costilla se crea la mujer. Bueno, te voy a leer fuentes, ¿vale? Ya tú me dices después. Bueno, Génesis 21:23 dice: y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, esta historia, al menos en nuestra teología como miembros de la iglesia, no es literal. Por ejemplo, el manual, que es que los tengo aquí, no los traje porque no sé si lo alcanzan a ver, pero es que los tengo aquí, sacarlo cuesta trabajo, pero en el manual de la Perla de Gran Precio de Instituto, en la página 11, dice lo siguiente: el presidente Spencer W. Kimball enseñó que Eva no fue creada literalmente de la costilla de Adán. Él dijo: el relato de la costilla es, claro está, algo figurado. Esto está en Bendiciones y Responsabilidades de la... esa palabra, es que dice womanhood, no sé cómo traducirlo al español, lo siento, pero está en el Ensign de marzo de 1976, en la página 71. Si nosotros vamos al manual del Antiguo Testamento igual de Instituto, en la página 23 dice lo siguiente: Eva fue traída a la tierra de la misma forma que Adán, considerándose lenguaje figurado la descripción que dice que fue creada de la costilla de Adán. Muy interesante aquí. Si nosotros empezamos diciendo, ok, es figurativo, ¿no? O sea, no es literal. Bueno, es figurativo. Entonces, ¿cómo fue creada Eva, no? Y aquí el manual nos aclara: de la misma forma en la que Adán. Entonces es interesante. Tenemos a Adán y Eva siendo formados de la misma manera. Y entonces el relato, ¿de qué nos sirve? Y aquí viene esta parte interesante, porque te acuerdas que la vez pasada hablábamos de que la Biblia no tenía que decir historias literalmente reales para enseñar principios profundos, ¿no? Quiero aquí retomar una frase que una vez platicando con una amiga cuando yo era hombre joven sobre este principio y que esta cuestión era no literal sino figurativa, me acuerdo que me dijo:
Y ella dijo, la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Esta historia es así, figurativa, ¿no? ¿Por qué de la costilla? Bueno, no del pie para ser pisoteada, no de la cabeza para gobernar sobre el hombre, sino del costado para ser igual que él, debajo del hombro, debajo del brazo para ser protegida y junto al corazón para ser amada. Y entonces esta frase, que es muy bella, por cierto, creo que nos dejaría entender un poquito más de otras cosas que podemos interpretar del relato fuera de la cuestión literal, que ya vimos que no es así. El presidente Russell M. Nelson, en Lecciones que aprendemos de Eva, es un artículo de la Liaona de enero de 1988, en la página 86 dice lo siguiente: la costilla, proveniendo como proviene del costado, parece denotar compañerismo a un mismo nivel. La costilla no implica dominio ni servilismo, sino una relación lateral como compañeros que permite trabajar y vivir hombro a hombro. ¿Recuerdas que hablábamos justamente de que el Padre Celestial y la Madre Celestial trabajaban juntos y que las enseñanzas de José Smith dejaban ver eso con claridad, decía esta hermana Young? Bueno, entonces, si ese es el caso, el relato de Adán y Eva y de la costilla tendría meramente un propósito ilustrativo, de ayudar a entender que era compañera igual, no arriba, no abajo de Adán, igual que Adán. Y de hecho eso se vuelve muy interesante, porque si nosotros interpretamos ahora el hecho de que la costilla, ¿no? De que este simbolismo de la costilla, de que fue tomada de Adán, más bien quiere decir que era igual que Adán, nuestra interpretación del texto cambia. Si nosotros lo vemos así, entonces Adán dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona porque es igual al varón. El relato ya no nos indicaría que, pues se sacó de la costilla y aquí está. No, el relato nos indica que como compañeros debían de ser iguales. Y entonces es hueso de mi hueso porque es igual que yo. Es carne de mi carne porque lo puedo ver. Porque somos seres humanos, somos iguales. El hombre no debe estar encima de la mujer, ni la mujer por arriba del hombre. No debe ninguno ser pisoteado en la relación. Somos hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Somos iguales. En este pasaje entonces lo que se nos ilustraría no sería un Adán diciendo, salió de mi costilla, sino un Adán diciendo, sus huesos son iguales a mis huesos, su carne es igual a mi carne. Somos hijos de Dios, somos iguales. Y entonces denotaría un entendimiento más profundo de lo que la relación Adán y Eva y la relación matrimonial realmente significaban a los ojos de Dios y lo que Dios quería de esa relación matrimonial, tal como lo hemos visto en la familia, una proclamación para el mundo. Hay esta parte de que el esposo y la esposa son socios iguales, no uno arriba del otro, sino hueso de sus huesos y carne de su carne, son uno. Ok. Para terminar esta sesión, que espero que estés disfrutando mucho, quiero compartirte mi versículo de poder. Mi versículo de poder está en la Biblia. Bueno, de hecho, pues está en los 3 libros, porque los 3 libros traen esta escritura, pero yo lo quiero sacar de la Biblia, así que me van a acompañar a la Biblia, al primer capítulo de Génesis. Cuando nosotros leemos Génesis 1, llegamos a esta parte donde justamente venimos del relato de la costilla, la creación de hombre y mujer. Y entonces llegamos a Génesis 1, 28. Y ese es mi versículo de poder. Y Génesis 1, 28 dice, y Dios los bendijo, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos. Es una frase muy interesante y tiene que ver, muchos decimos, el primer mandamiento que Adán y Eva recibieron en el jardín fue de tener hijos, ¿no? Y yo digo, bueno, tal vez sí, tal vez no, quiero hablar un poquito al respecto. Una de las definiciones en el diccionario de fructificad quiere decir dad fruto. Y el fruto, dentro de, si hablamos de árboles frutales, por ejemplo, el fruto tiene que ver con la cuestión reproductiva de la planta, ¿verdad? Da fruto, ese fruto está en la tierra, la semilla crece, se alimenta de lo que está en el fruto, crece, se vuelve otro árbol y entonces se reproduce el árbol, ¿cierto? Entonces, fructificad tendría que ver con reproducirse o hacer más de nosotros, ¿no?
Sin embargo, hay otra definición que me encanta mucho en el diccionario también. Fructificad significa producir algún buen resultado. Y eso tiene sentido. Fíjate, una vez un amigo me comentaba que uno de sus maestros de instituto decía: el primer mandamiento que Adán y Eva recibieron no fue el de tener hijos, fue fructificad. Primero fue fructificad y después multiplicaos. Y él decía, este maestro de instituto, no son sinónimos. Fructificad tiene que ver con dad fruto. Y si nosotros pensamos en dad fruto, en las escrituras podemos tener mucho contexto de que dar fruto tendría que ver con hacer obras buenas, con acercarse a Cristo, etcétera, etcétera. Yo quiero linkearlo o vincularlo mucho a una enseñanza particular del Nuevo Testamento. En Mateo 3, 7 al 10 dice lo siguiente: y cuando vio él que muchos de los fariseos, estamos hablando de Juan el Bautista, y cuando vio él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahora el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Qué interesante si ponemos estas dos escrituras en relación, y de hecho eso puede ser una actividad muy interesante de hacer como estudio personal o como noche de hogar o lo que quieras tú. Tener la escritura donde Dios dice fructificaos y tener la escritura donde Juan el Bautista habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces se vuelve muy interesante la cuestión, porque entonces fructificad tiene que ver con arrepentirte. Y tiene sentido que si el evangelio de Jesucristo se basa en tener fe en Jesucristo, que por cierto ellos andaban con él en el jardín, entonces no necesitaban, tener la fe porque tenían conocimiento perfecto de que él estaba ahí, al menos. Pero sí la parte del arrepentimiento tendría sentido, porque lo que él les estaba invitando a hacer era vivir el evangelio de Jesucristo. Fructificaos. Sería la señal de arrepentimiento, tal vez. Y como dice Moroni, las primicias del arrepentimiento son el bautismo. Entonces, el fructificad, si tenía que ver con arrepentimiento, también tenía que ver con convenios. Entonces, el primer mandamiento sería no tener hijos, sino más bien el primer mandamiento que Dios le estaba dando a Adán y Eva era vivir el evangelio. Ahora, todavía queda una pregunta por responder, porque si la primera invitación o mandamiento que Dios les da es de arrepentirse, pero ellos acababan de ser creados y no tenían pecado, ¿por qué Él les invitaría a arrepentirse? Vamos a lo siguiente. Y no voy a abarcar este tema en profundidad por tiempo. Voy a dejarte al final del video otro video que puedes darle clic para que veas un video donde abarco un poquito más en profundidad el tema que vamos a tocar. Ahorita voy a tomar dos fuentes o dos citas que toco o hablo en ese video para hablar de este tema, pero si tú quieres profundizar más en el tema que tiene que ver con esta semana y el estudio, pues puedes ir a ver ese otro video que era del Libro de Mormón de hace 2 años. Bien, empecemos por esto. ¿Qué quiere decir esto de que el arrepentimiento, por qué tendrían que arrepentirse si estaban limpios? Bueno, aquí viene esto. En el discurso El don de la gracia de Dieter F. Uchtdorf en la Conferencia General de abril de 2015, él dijo lo siguiente: no obstante, la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia anterior. Si la salvación solo borrara nuestros errores y pecados, entonces la salvación, aunque maravillosa, no llevaría a efecto las aspiraciones del Padre respecto a nosotros. Su propósito es mucho más sublime. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. Y si lo ponemos en el lenguaje, o más bien en la pluralidad que hablábamos al principio, ellos desean que sus hijos e hijas lleguen a ser como ellos. Entonces fíjate, el Elder Uchtdorf dice, si la gracia solo nos limpiara, sería maravilloso, pero no alcanzaría a hacer todo lo que nuestros padres celestiales quieren. No alcanzaría a cumplir su plan. ¿Por qué? Porque él y ella desean que lleguemos a ser como ellos. El limpiarnos, sí es bueno, pero no es suficiente. Y entonces si nosotros aprendemos esto, empezamos a ver que hay 2 facetas dentro de nuestro progreso eterno. Una tiene que ver con ser limpios, pero la otra
es mucho más que eso, ¿vale? Vamos a ver una cita del elder Dallin H. Oaks en la Liaona de abril del 2008, en un discurso o mensaje llamado La expiación, la fe. ¿Por qué es necesario que suframos en el camino del arrepentimiento por las transgresiones graves? Tendemos a pensar que los resultados del arrepentimiento simplemente es limpiarnos del pecado. Justamente lo que decíamos con Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué Dios les diría arrepiéntete si ellos estaban limpios? Bueno, el elder Oaks dice, tendemos a pensar que los resultados del arrepentimiento simplemente es estar limpios. Pero ese es un punto de vista incompleto. Una persona que peca es como un árbol que se dobla fácilmente movido por el viento. Un día ventoso y lluvioso, el árbol se inclina tanto contra el suelo que las hojas se ensucian de lodo o barro, como el pecado llega a ensuciarnos a veces. Si nos concentramos solamente en limpiar las hojas del árbol, la debilidad que permitió que el árbol se doblara y se ensuciara, en primer lugar, puede continuar en él. ¿Sí tiene sentido? Sí, a ver, hay un árbol que es débil en su tronco, que no aguanta mucho el viento, entonces se inclina y en una de esas inclinadas se ensucian las hojas. Entonces el elder Oaks dice, es como, salir y limpiar las hojas del árbol, es parte de limpiar el problema, pero no solucionamos el problema. Lo que limpiamos fueron las consecuencias del problema. Solo limpiamos la suciedad, pero el tronco sigue siendo débil. Va a venir viento y va a seguirse ensuciando. Del mismo modo, una persona que solo siente pesar por haberse ensuciado con el pecado puede pecar de nuevo con el próximo viento fuerte. La susceptibilidad a la repetición continúa hasta que el árbol se haya fortalecido. Cuando una persona ha pasado por el proceso que da como resultado lo que las Escrituras llaman un corazón quebrantado y un espíritu contrito, el Salvador hace algo más que limpiar el pecado. Le otorga nueva fortaleza. Esa fuerza es esencial para que logremos el propósito de la purificación. ¿Te acuerdas que hablamos de planes y propósitos? Tú dices, el propósito es ser puro. No, espérate. Hay un propósito de esa purificación. Es decir, la purificación es parte del plan, pero la meta final es todavía más elevada. ¿Qué es esta meta más elevada? Regresar con nuestros padres celestiales. Para ser admitidos en su presencia, debemos estar más que limpios. También debemos cambiar de una persona moralmente débil que ha pecado a una fuerte, que tenga la estatura espiritual para morar en presencia de nuestros padres celestiales. Como dice la Escritura, debemos llegar a la condición de ser santos por la expiación de Cristo el Señor, como dicen las Escrituras. Entonces, este es un tema interesante del presidente Oaks que aquí nos está enseñando. La cuestión de arrepentimiento no solo quiere decir limpiar, habla de fuerzas que se nos dan, pero ¿por qué es esencial? Porque nosotros necesitamos cambiar de ser alguien moralmente débil a ser una persona de la estatura espiritual para morar en presencia de los dioses. Es muy interesante. Entonces el arrepentimiento no solo es restituirte de un estado caído, sino más bien elevarte más allá del estado inicial. Entonces tiene sentido que lo que Dios le estuviera diciendo a Adán es, oye, necesito que te eleves más de como estás ahorita. Claro, tiene todo el sentido. A ver, lo estaba poniendo ahí en el jardín y le dice, bueno, tienes que aprender a labrarlo, a cultivarlo, vas a empezar a hacer cosas, te voy a dar mandamientos, necesito que te eleves, necesito que seas mejor de lo que eres ahorita. Básicamente ese era el mandamiento. Y si lo vemos reflejado en vivir el evangelio, a mí me parece una faceta interesante la que ahora viene a relucir. Si nosotros pensamos en Adán y Eva, ¿por qué darles este mandamiento? Ellos estaban viendo a Dios frente a ellos. Ellos andaban con Él en el jardín, ¿vale? Veían al Salvador, veían al Padre Celestial, seguramente también a la Madre Celestial. Si leemos los dioses, como dice Abraham, y entonces viene esta parte en la que la escritura de Juan el Bautista nos hace mucho sentido, porque les dice, hey, dad frutos dignos de arrepentimiento, no penséis decir dentro de vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre. Fíjate qué interesante. Juan el Bautista les dice a ellos, hey, necesitas arrepentirte, no me importa quién es tu papá, no me importa de quién naciste, necesitas arrepentirte, necesitas progresar por ti mismo. Tal vez esa era la lección que Dios quería darle a Adán.
hey, yo sé que eres mi hijo, yo sé que estás viendo todo lo maravilloso que acabo de hacer, yo sé que estás viendo todo esto, yo sé que ahorita estás limpio y no tienes pecado, etc. Yo sé que eres un hijo de Dios, literalmente. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Es solo el inicio. Es solo el inicio. Dad frutos dignos de arrepentimiento y no os justifiquéis diciendo, es que soy hijo de Dios, es que estoy en el jardín de Edén, es que no tengo pecado. No, espérate. Es que hay más que solo ser limpio. Es un proceso de elevarte a llegar a ser como un Dios. Y entonces tiene sentido que un padre quisiera enseñarle a su hijo de no quedarse simplemente en la comodidad de lo que ya su padre le ofreció, sino ir más allá y tomar iniciativa de desarrollarse a sí mismo. Adán tenía que llegar a ser más como el Padre Celestial. Ahora viene esta parte del arrepentimiento. Entender que el arrepentimiento no es solo quitar lo malo, sino también añadir muchas cosas buenas. Así como hay pecados de omisión y pecados de comisión, nosotros debemos entender que el arrepentimiento no solo implica el quitar cosas malas, sino también añadir cosas buenas. ¿Tiene sentido? Entonces tal vez nos damos cuenta que dentro de nuestra persona, dentro de nuestros hábitos, dentro de nuestro carácter, hay cosas buenas a agregar. Tal vez hay cosas malas que debamos quitar, pero también hay cosas buenas que se pueden agregar. Entonces el arrepentimiento no solo tiene que ver con me caí, me levanté, sino más bien tiene que ver con me estoy elevando. ¿Tiene sentido? El arrepentimiento entonces es un proceso de construirnos a nosotros mismos hasta llegar a ser semejantes a nuestros padres celestiales. Y entonces tiene mucho sentido que Dios le haya dado ese mandamiento a Adán. Adán, eres mi hijo, son mis hijos. Aquí están, Adán, son nuestros hijos. No se queden ahí, están en un lugar paradisíaco. Está genial, no te quedes ahí. El arrepentimiento tiene que ver con elevarte y yo necesito que te eleves porque el plan es que ustedes lleguen a ser como nosotros. Les dijeron los dioses, podríamos verlo más o menos así. Entonces me encanta este versículo porque entonces me deja la siguiente pregunta. Hemos aprendido acerca de trabajo en equipo en cuestión del matrimonio, padre y madre celestial. Hemos aprendido acerca de los planes y las metas y ahora estamos aprendiendo que el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva era fructificaos. Dad buen fruto, como dice aquí el diccionario, producir buen resultado. Entonces viene a mí la pregunta que es excelente para esta época del año. ¿Qué fruto, qué buenos resultados quiero yo para mí este año? ¿Qué buenos resultados quiero dar este año? ¿Cómo quiero fructificar? ¿Sabes? ¿Cómo voy a hacer esta parte de este mandamiento? Y creo que cada uno podrá recibir sus propias impresiones. Tal vez la escritura de Juan el Bautista te ha dado ideas de, frutos dignos de arrepentimiento. Quiero arrepentirme en este aspecto de esto, este año. Y no necesariamente repito de algo malo que hayas hecho, sino también de cosas buenas que queden por agregar en tu vida. Cada vez que quitas un mal hábito, quitas una mala actitud, o cada vez que incorporas un buen hábito o una buena actitud, es parte de construirte para llegar a ser más semejante a nuestros padres celestiales. Entonces para mí queda esta invitación que es muy interesante. Dios los bendijo y les dijo, fructificad. ¿Cómo voy a dar fruto este año? ¿Qué frutos quiero dar este año? ¿Qué metas y qué planes voy a implementar para dar fruto este año? Espero hayas disfrutado muchísimo esto. Recuerda que esta lección del dar fruto está muy vinculada al Evangelio de Jesucristo. Dar fruto podría estar muy vinculado a la cuestión de arrepentirte y por tanto de vivir el Evangelio. Por eso la pregunta también podría ser, no solo qué frutos quiero dar, sino cómo quiero que el Evangelio fructifique en mi vida. Y espero que estas preguntas te ayuden a tener un excelente inicio de año con excelentes objetivos, metas, esperanzas, sabiendo que a veces se complica y no se logra todo, pero sabiendo que nuestros padres celestiales nos dieron el ejemplo de tener paciencia en todo este proceso muy interesante y muy especial que es el proceso de nuestra vida, que es el de dar fruto. Muchísimas gracias. Ese es mi versículo de poder. No olvides dejarme tu versículo de poder y nos vemos la siguiente semana.
preguntamos con todas estas citas proféticas, ¿a qué se está refiriendo el Amán con esto? Y están dándoles a sus hijos la clave del progreso, la clave de llegar a ser como Dios es, y es el arrepentimiento, es irte puliendo y mejorando hasta llegar a ser como Él es. Y ahora, ¿por qué esto es interesante?